Lardero es un pueblo de La Rioja, pues, tranquilo, es casi como un barrio más de Logroño. Es un lugar estupendo, por ejemplo, para que una pareja joven pues forme un hogar, vea crecer a sus hijos. Es un sitio, yo diría que perfecto, precisamente para lo contrario, para que un asesino se oculte a la vista de todos. Yo conocí a Francisco Javier Almeida en la prisión del Dueso. Yo sabía que cuando este tipo pusiera pies en Polvorosa, podía liarla. Él estaba escondido, camuflado, como un león agazapado, a esperar a su presa. Estaba en el banco con los nenes y el señor estaba detrás de ellos en el banco de atrás y estaba observándoles. Estaba esperando al momento idóneo y lo consiguió. Mi sobrino tenía 9 años, pero no la arrebata un asesino. La policía estaba enterada porque les llamamos nosotras. Javier, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Comentó que había matado a una mujer. Claro, la gente no lo creyó. Mari Carmen López Guergué era una chica de 26 años y fue asesinada por un depredador, Almeida. Le metí la primera puñalada del estómago y según la sacaba, la segunda en la trasera. No nos esperábamos que la destrozaran de esa manera, que hicieran lo que hicieron con ella. El fallo más garrafal es dejar a este hombre en libertad. Algo ha fallado, el sistema ha fallado. Hay un niño muerto y es un daño irreparable. Tanto mi hermana como ese crío no les tenía que haber pasado lo que les ha pasado. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo colocas en un sitio donde hay tantas víctimas potenciales para él? Todo el mundo piensa que en Lardero se conoce todo el mundo, pero no es así. Ha sido después del asesinato de Alex, cuando ha brotado el pasado. Y todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? La unión que tenía yo con Alex era una unión muy especial. Ahí tengo una foto de él, que nada más que la miras, te está mirando. Aunque te pongas de frente, te pongas de costado, te pongas en la derecha, te pongas en la izquierda, Alex me está mirando. Siempre va a estar en la mente de la familia, pero no la arrebata un asesino. No es una enfermedad, no es un accidente. Puedes perder un hijo con una enfermedad, un accidente. Entonces, que no ha sido la manera esa. Ha sido que en un minuto que estás en tu ocio, venga un señor, porque sí, lo elija, lo mismo que eligió Alex puede elegir a otro, y que te le quite, te aparte la vida. Te deje una familia rasgada. Los padres lo van a tirar para adelante, mal, porque están tirando mal. Son muchos recuerdos. ¿Sabe a quién me viene a la memoria? Que también lo he pasado muy mal. A su hermano. El crío lo está sufriendo muchísimo. No tiene la alegría que tenía cuando estaba su hermano. El crío se lo guarda todo. Está de psicólogos. Cuando viene Alex, sabe que su hermanito no va a volver. Se lo guarda todo, pero cuando explota, explota de verdad. Desde aquel día que ocurrieron los hechos, cierto es que el viento sopló más fuerte, las hojas empezaron a caer. Yo llevo 90 días que mi cabeza es Alex. La verdad que por dentro te hierve la sangre, te corroe. Recordar que esos fueron los últimos pasos que dio mi sobrino antes de morir. Que apenas hay 25 metros desde el merendero donde estaban sus padres a donde lo mató.
te da una tristeza. Yo nunca me voy a olvidar de la calle Río Linares número 5. Jamás en la vida. Estamos en el lugar en el que ocurrieron los hechos y en cualquiera de estos bancos, ¿no? Posiblemente en aquellos es donde varios testimonios dicen que estaba este hombre, ¿no? Y de hecho estaba que le llamaban el hombre del banco. Y hay allí un merendero que es donde estaba la familia y suponemos que Sí. pues los niños estaban por aquí. Sí, debían ser entre las 8 y 10 o por ahí. ¿Y qué pasó? Pues que nada, estaban por aquí jugando. Su madre les dijo que en un minuto que se iban a comenzar a cenar. ¿Les gritó desde allí? Sí, porque la puerta del merendero estaba con un poquito abierta, no estaba abierta del todo. Y entonces mi sobrino debió ir y dijo, mamá, dice, un minuto. En un minuto, Alex, cenamos. Claro, y en un minuto, pues evidentemente no pudieron cenar porque el crío desapareció. Entonces en la calle estaba la amiguita de 4 años y mi sobrino Alex. Entró la cría al minuto de pasar las cosas y diciendo que un hombre desconocido se había llevado a Alex. Y entonces pues ya saltaron todas las alarmas, mi sobrina al minuto llamó al 112. De manera inmediata lo que se trasladan a ese lugar, a la localidad de Lardero, son las unidades de seguridad ciudadana, acude también Policía Local de Lardero y a partir de ahí se empieza a buscar en los edificios a este menor porque una niña dice que ha visto cómo se lo ha llevado una persona adulta. Algo ha tenido que pasar para que Alex se marche con este señor. Se lo llevó engañado. Almeida sale sobre las 8 de la tarde de su vivienda. Es el día de Halloween. En el parque de enfrente a su vivienda localiza al menor, lo engatusa, lo convence y le lleva a su vivienda para que juegue con su mascota. Se extraña mucho, 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 porque no era un crío que se iría con cualquiera y es que además han sido unos padres súper protectores. Ese día, yo cuando salía de mi local, entré en el bar de aquí, del Chester, y en cuanto llegué, entró una chica, una señora, pues diciendo que había desaparecido un niño y que se lo había llevado un señor. Al minuto de dar aviso a la policía y se presentó, vinieron hasta aquí justamente y cogieron, y aquí en este portal, en el número 6, es donde estuvieron mirando en un principio, en todos los pisos, en todos los regalos. Imaginaban por lo rápido que había sido todo que tenía que estar cerca. Claro, ¿no? claro. Mi hijo se acababa de ir hacía 15 minutos de ese parque, entonces lo que hice fue llamarle, pues para ver si él, como había estado jugando con los niños aquí, sabía algo. Mi hijo ya tiene 12 años. En cuanto le llamé y le pregunté por este nene, él enseguida supo que era Alex, además de hecho me dijo su nombre, y le dije que decían que se lo había llevado un señor, que se había visto algo, y él en cuanto a eso me dijo, mamá, eso ha sido el señor del banco. Había muchos que incluso eran capaces de ponerle cara a este señor porque les había pasado con sus hijos. Otros, como mi caso, no le poníamos cara, pero sí sabíamos que algo pasaba y que siempre estaba sentado en un banco. La primera vez que yo supe de este hombre fue porque mi hija llegó con su amiguita, con una vecina, a decirme que había un hombre que le seguía. Cuando ellas venían al parque, este hombre le seguía hasta el portal. Luego vino la vecinita y dijo que este hombre le había invitado a subir a su piso, a darle comida a los pajaritos, y ella le dijo que no. Y hacía 2 semanas a mí me había comentado que había pues, un señor que no le gustaba, que se quedaba mucho mirándonos. Ese día estaba en el parque, estaba en el banco con los nenes y este hombre estaba detrás de ellos en el banco de atrás. Él me dijo exactamente cómo era el hombre, que era fuerte, pelo blanco, la parte de adelante no tiene pelo, me lo describió tal cual. Entonces yo lo que hice fue salir del bar, cruzar toda esta plaza, le dije, voy a hacer a Guardia Civil
que están en el portal de al lado del Trébol, y ahí mismo me dijo mi hijo que ahí no vivía, que vivía en el número 5. Vino un niño que señaló que era en aquel portal, en el número 5, porque dio la casualidad que este crío, unos días antes, le había hecho a un señor en aquella tercera ventana de allá, le había hecho un selfie. Él lo veía asomarse por la ventana de lo que es la escalera, entre el segundo y el tercero, me indicó, en el número 5. Tenía una foto de él porque sus amigos y él habían echado, mientras estaban en el banco, un selfie porque estaba todo el día asomado vigilándoles. Es muy duro porque al final mi hijo ahora mismo lo está pasando muy mal. Él se siente que no se tenía que haber ido, que si se hubiera ido no pasaría eso. No duerme, de hecho está en terapia psicológica. El crío dio la voz de alarma de que el hombre vivía en el número 5. Entonces, claro, lógicamente toda la gente que estaba buscando por aquí, por el número 6, se marcharon directos hasta el número 5. La gente de la policía local entra, suben a estas escaleras y en la segunda planta encuentran a Almeida con el pequeño Alex en brazo. A partir de ahí van llegando agentes de la Guardia Civil, custodian a Almeida, un agente de la policía local coge al pequeño Alex, lo baja aquí y otro agente... ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Los padres lo vieron en el portal. Vinieron unos médicos y vino una vecina que debía ser enfermera. Le pusieron un desfibrilador, pero ya no daba señales, no hacía nada el desfibrilador. ¿Qué quiere decir? Que el crío ya no tenía ninguna constante vital. En esos momentos ya había fallecido, está muerto. 40 minutos da mucho tiempo para muchas cosas. Que hubieran pasado 20 minutos, hubiéramos encontrado a Alex con vida. Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Evidentemente. ¿Qué pasó ahí? El asesino solamente lo sabe. Mi sobrino ya no lo va a poder decir. Ustedes quieren saberlo. Hombre, y no descansaremos. No podemos descansar. Yo no quiero que esto termine, que esto quede un saco roto sin saber cómo engañó a mi sobrino. Dado que yo resido en ese barrio justamente donde ocurrieron los hechos, recibí un mensaje por parte de mi compañera de TVR diciéndome que algo ha pasado en el barrio, algo gordo ha pasado, se habla de que han asesinado a un niño. Yo lo viví con mucho nerviosismo, mucha indignación, sin entender muy bien qué estaba pasando realmente, y uno se pone en esa situación y no puede parar de pensar en qué hubiese pasado. Si... Tú tienes una niña. Yo tengo una niña de 8 años. De 8 años. Nacer ahora. Y vamos, tú cuando cubres un caso de estas características, bueno, pues al final tienes una distancia, digamos, con las víctimas, pero en este caso el hecho de que nos tocase tan cerca, yo creo que fue pues algo que luego a mí por lo menos me impresionó muchísimo y me afectó muchísimo a posteriori también. Aquí en la segunda planta es donde se procede, ya una vez que aquí se ha certificado ese fallecimiento, es donde se procede a la detención del señor Almeida. Detrás de esa puerta había cientos de personas. Es que son 6 metros. Sí. ¡No defendáis a ese hijo puta! Podríais notar la excitación, la indignación y la presión mientras estaba tratándose de salvar la vida del niño. Sí. Sobre todo cuando ya se enteran de que el pequeño Alex ha fallecido, es cuando más se empieza a cabrear la ciudadanía. Y cuando ya empieza a exigir a la Guardia Civil que le entreguen a la persona que tienen aquí detenida, que quieren verle la cara y que quieren saber quién es. ¡Matadle, hijo de puta! ¡Matarlo! La primera opción era sacar por aquí a Almeida. ¿Qué ocurre? Que aquí hay más de 250 personas. Si el coche patrulla sale con Almeida dentro y esas 250 personas se abalanzan aquí a ese vehículo, tenemos una desgracia.
¿Qué hacen los responsables del operativo? Montar un señuelo. Se mete ese coche y se hace creer al público que Almeida va a salir por aquí. Lo que nos ocurre es que nosotros sacamos a Almeida por un recorrido por la parte de atrás para enfocarlo y meterlo en un coche camuflado que hay en la otra parte. ¿Salen por aquí caminando? Por aquí se sale caminando. Almeida está en todo momento escoltado. Y aquí en estas escaleras se permanecen parados unos 3 o 4 minutos. ¿Por qué? Para asegurarnos que el señuelo ha tenido éxito. Que la otra parte. Que la otra parte. Que ya el ciudadano parece que esas personas ya están convencidas que no van a ver a Almeida. Una vez que se da el aviso de allí, que parece que las cosas se han apaciguado, Almeida sube por aquí. El vehículo camuflado está estacionado aquí. Cuando se está metiendo Almeida en el vehículo, había 4 ciudadanos que dieron la vuelta al edificio e intentaron agredirle. Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Oficial son los que impiden que Almeida sea agredido. Se le mete en el vehículo mampara y se sale de dirección ya a las dependencias de la orden. Uno de los guardias civiles, no sé por qué, pidió la documentación a un vecino porque había aporreado el coche donde este señor iba y así. Y a mí en ese momento me salió ir donde él y decir, ¿pero en serio? ¿Estáis pidiendo la documentación a este hombre cuando vosotros no habéis hecho nada? Y de hecho yo creo que hay un vídeo en el que me captaron justo en ese momento, que yo le gritaba, le decía, es que no habéis hecho nada, si es que ya lo sabíais. Sabían y no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Podemos entender que el ciudadano esté cabreado e indignado, pero lo que tiene que entender el ciudadano es que no se puede tomar una justicia por su mano. Y también tengo que decir, la Guardia Civil ha hecho muy bien su trabajo, porque si no llegan a encontrarle en el rellano que mi sobrino está en brazos, hoy estamos hablando de otro caso similar a la de Marta del Castillo. Nuestro sobrino se lo lleva, lo entierra y no volvemos a encontrarlo más. No sé hasta qué punto la gente en ese momento de la noche, llegó, por lo menos hablo de los vecinos que estaban allá, llegó a saber el pasado delictivo de Francisco Javier Almeida. A raíz de lo que empezaron a publicar los medios de comunicación, de lo que empezamos a publicar, claro, ya se situó a esa persona, se situó a Francisco Javier Almeida, y fue entonces cuando, por supuesto, todo el mundo alucinó. Crimen terrible, el de un niño de 9 años anoche en Lardero. Era la indignación, la cólera de decenas de vecinos que conocían al niño y que se quejaban de la llegada al pueblo hace unos meses del presunto asesino, un hombre con gravísimos antecedentes penales. El detenido había intentado ya llevarse a varios niños antes. Mi hija con la amiguita para decirnos que este hombre les estaba llamando para enseñarle pajaritos en casa. No hay quien lo entienda, porque además no era la primera vez que mataba. Tenía, como decían, antecedentes por agresión sexual y por asesinato. Estaba en libertad condicional después de su condena por matar a la joven empleada. Son las 7 de la mañana y nos trasladamos a la localidad de Lardero, en Logroño. Iba conduciendo, iba a trabajar a las 7 de la mañana y oí pues un crimen en Lardero. Y sigue la noticia, un viejo conocido de la policía, Francisco José Almeida. Ahí se me heló el corazón, se me heló la sangre. Estos acontecimientos hacen sacar todo el dolor otra vez. El dolor, la rabia, la impotencia, la injusticia. Desde ese día llevamos días sin dormir, mal. O sea, tienes que volver a recordar todo y sobre todo seguir para adelante, porque tienes que seguir trabajando, tienes que estar con tus hijos. Pues la noticia me cayó como, vamos, como una puñalada. En tantos años que llevo aquí ha habido de todo tipo de delitos. Hombre, el más marcado es el asesinato de la inmobiliaria. El 19 de agosto recibimos por la mañana una denuncia por una desaparición de una mujer que llevaba 2 días desaparecida y podía ser inquietante.
Mi hermana, sin causa justificada, no hubiese desaparecido nunca. De repente, un día no vino a dormir. Como en 24 horas no podías denunciar una desaparición, pues empezamos a buscar por nuestra cuenta. Indagando pues, en donde trabajaba, amigos, familiares. ¿Llevaba mucho tiempo trabajando en la inmobiliaria? 3 años, 2 años, una cosa así. Todos sabíamos que una desaparición voluntaria no era. Lo que no nos esperábamos es lo que ocurrió. Que la destrozaran de esa manera, que hicieran lo que hicieron con ella. El 17 de agosto de 1998, Almeida visita un piso con Mari Carmen. Curiosamente, en los días previos, que se había interesado en la inmobiliaria San Martín por visitar pisos, no le atendía Mari Carmen, le atendía una compañera suya un poco más mayor. Por las razones que sean, envían a Mari Carmen a enseñarle el piso a Almeida. Lo ven a las 5:30 y luego él, con el pretexto de que quiere tomar medidas, concierta otra entrevista a las 8:30 en el que llega Mari Carmen y él la está esperando en el portal. Según entran en la vivienda, él va por detrás y según llegan a un dormitorio con 2 camas, es donde se abalanza de manera brusca, imprevista y por detrás. Y ahí viene el reconocimiento de la alevosía, la inmoviliza y boca abajo es donde se produce 17 cortes, de los cuales 16 son pequeños, superficiales, que lo único que buscan es generar sufrimiento y excitarse sexualmente, y luego ya le provoca una puñalada directa en el corazón del que muere inmediatamente. Desde la sala del 091 nos llamaron para informarnos de que había aparecido una mujer muerta en un domicilio. Nada más ir al lugar, lo primero que vimos fue un bolso. El bolso de la mujer, que lo había dejado en un aparador que había en la entrada a la derecha. Y luego ya posteriormente, cuando fuimos mirando habitación por habitación, y al llegar a la que se encontraba el cuerpo, pues la mujer estaba muerta transversalmente a la cama. Llevaba muerta día y medio, 2 días. Y en su pantorrilla aparece una gota de sangre que, por deducción, no corresponde a la víctima. La gota es de caída. La mujer no o estaba fallecida o ya no tenía posibilidad de defensa. Con lo cual, esa gota era del autor. Mari Carmen López Guergué. Una hermana muy querida. Somos 7 hermanos. Mi hermana Mari Carmen era la última, la más pequeña. Era muy alegre, deportista, mucha energía. Mejor amiga imposible, la hermana que todos quisieran tener, la hija que todas las madres quisieran tener. Teníamos un trato muy especial, siempre estábamos ahí como chinchándonos, pero una química especial. Mari Carmen López Guergué era una chica de 26 años que se casaba pocos meses después y fue asesinada por un depredador, Almeida. El sufrimiento que tuvo que vivir esta cría de 26 años tuvo que ser tremendo. Se produjo un abuso sexual que, si me permites, no quiero entrar en los detalles, aunque según la sentencia no consta que hubiera penetración, pero sí que se excitó mientras ella agonizaba. Y le faltan la ropa interior. Hay una móvil sexual, sin ninguna duda. ¿Encontraron ustedes el arma homicida? No. El cuchillo o la navaja que utilizó para matar a María del Carmen no lo encontramos. Es uno de los enigmas del caso. Sí, la navaja y las bragas que se llevó y nunca aparecieron. Es un dolor, una impotencia que nadie que no lo haya pasado lo puede entender. Un dolor que el tiempo no va a borrar. El recuerdo sigues viviendo, sigues tirando para adelante, tienes hijos, familia, hermanos, primos, sigues haciendo la vida igual, pero el dolor está siempre ahí. El recuerdo de ella no se olvida nunca.
Si realmente lo superé es porque mi madre lo superó. O sea, ver a mi madre, la fortaleza de mi madre de seguir adelante, yo tenía que seguir. Por mis hermanos, por todos. Al día siguiente hablamos con 2 personas que lo conocían, al autor. Y nos dicen que sí, que efectivamente, el día de los hechos cuando murió, Pachi estaba con ellos. Pachi le llamaban. Pues estamos hablando de Francisco Javier Almeida. Estos amigos lo que hacen es situarlo ya ese día a las 8 de la tarde. Y el 22 lo detuvimos a mediodía. Él nos dice que sí estuvo con ella a las 5 de la tarde, a las 5 y pico. Y nos dice que se cortó con un metro que allí había. Lo de que había sangre solo lo sabíamos nosotros y el autor. Y luego se pudo determinar que el autor era Francisco Javier. Los registros que se hicieron, él estaba presente. En ningún momento se alteró, no protestó, y en su habitación se encontraron un montón de bragas. De todos los tamaños, de todos los colores y de todos los tipos. ¿De dónde las sacaba? No lo sé. Francisco Javier jamás aceptó y asumió ni dijo que lo había matado hasta el día del juicio. Como explicarlo, que hacer algo sexualmente con Mari Carmen, y más aún llevando minifalda, que como muchos hombres lamentan la disputa de la relación. Insinúe es que, de una manera más o menos así, me hiciera una masturbación. A lo cual la Mari Carmen se negó. Acto seguido, le enseñé la navaja. Acto seguido, ya perdí los estribos, le metí la primera puñalada del corazón y según la sacaba, la segunda en la trachea. Seguí dándole puñaladas. ¿Por qué? No lo sé. Pero tenía ese instinto sexual de satisfacer mis deseos. Me declaro culpable de homicidio inocente de agresión sexual. Era uno de los primeros juicios que cubrí, desde luego el más impactante de los que me había tocado cubrir. Todavía no estaba sentada ni mucho menos la fórmula de jurado popular y esto provocaba dudas tanto en la sociedad como en el ámbito judicial. Recuerdo a Alfonso Santesteban porque me acuerdo que hizo un grandísimo esfuerzo pedagógico para explicar al jurado popular, al que se le veía pues inicialmente nervioso, ¿no? Explicándoles todos los detalles, cuáles eran sus cometidos, tranquilizándoles y sobre todo informándoles muchísimo. La intencionalidad fija obsesiva de violar y matar. Fue un juicio muy mediático. Tuvieron muchas cadenas de televisión, radio, prensa escrita, no solamente, digamos, locales, sino a nivel nacional. Generó mucha expectación en la sociedad riojana, porque los hechos fueron gravísimos. Luego recuerdo a Victoria de Pablo, fue muy dura en los cuestionarios, en las preguntas que hacía. Utilicé una treta que me parecía que funcionó bien. Y es que yo le miraba tan fijamente como él a mí, porque yo lo que quería es que el jurado viera cómo era. El acusado mintió hace 10 años. Eso en aquel momento, aunque haya razón. No me produjo miedo en ningún momento. Me produjo desprecio, repugnancia. Era frío. Y se enfadaba. En primer lugar, me he sentido ofendido por parte del Ministerio Fiscal. Mire, perdone, pero perdón un momento. Tal manifestación, teniendo en cuenta lo que estamos juzgando, no sé cómo llamarlo. Es que compararme con un actor, cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento del corazón, eso no es un actor, eso es el corazón de que normal. Bien, eso sí que es lo que vamos. Eso lo pongo bien claro. El acusado se sentó junto a sus abogados, que eran 2, era un abogado y su hija, también abogada, y no habló mucho con él. Eso revela desde mi punto de vista que estaba un poquito ajeno. Era como, diríamos, al tendido, que no estaba, aquello no iba con él. Se ve en las imágenes cómo está jugando con el pie, las piernas cruzadas y moviendo el pie rítmicamente, se toca la cabeza, incluso hay una vez que está hablando el abogado defensor de una intención de violar o matar, está haciendo esa referencia y suelta una sonrisa. Teniendo esa intencionalidad
Nos impactó mucho las explicaciones suyas de por qué aprende Aikido, los golpes los recibía por la espalda, en fin, lo tenía todo muy nítido. El Aikido, yo empecé a hablar Aikido cuando era un chaval. Y era porque todos los golpes de toda la gente que se metía conmigo, que venía por detrás, y yo no oigo a la gente que viene por detrás, yo no oigo los pasos que da la gente, no oigo los de la gente, para poder defenderme, no solamente inmovilizar. Señor Almeida, por favor, póngase junto a su abogado, que es donde... póngase ahí. Sí. No solamente es una técnica de inmovilización, como aquí explicó Arturo Rochón, es una técnica de defensa que permite defenderse hasta de rodillas y tumbado. Es el arte marcial más idóneo para una persona que tiene una discapacidad. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero no creo que justifique hasta ese punto de causar la muerte de una persona, y además de la forma que lo hizo. El jurado en este caso entendió que el acusado sabía lo que hacía, sabía que lo que cometía estaba mal y que constituía delito, como era matar a una persona y encima abusar de ella. Sí recuerdo, porque lo tengo muy grabado, que cuando estaba explicando esto, el psiquiatra de la asociación dijo, mirando al jurado, sé que es muy difícil entender que la maldad existe, pero el acusado distingue perfectamente el bien del mal. Le puse 20 años porque era la pena máxima por asesinato y 10 por la agresión sexual. Él midió perfectamente los tiempos de dolor y los tiempos de muerte, perfectamente. ¿Qué pensarían los que ponen las leyes que cuando le quitan la vida de la forma que le quitaron la vida a mi hermana, te van a dar una indemnización de 40 millones de pesetas pagando 20 euros al mes? Al principio tenía que bajar mi madre con un hermano de Aguilar a Viana a firmar que recibía, y era pues imagínate, eran 2 días sin comer, sin dormir, tener que estar soportando todos los meses el nombre de esa persona cuando pagaba. Casi todos hacen lo mismo, van pagando 50 euros, 40 para cumplir uno de los requisitos que saben que van a necesitar para poder obtener en su día o el tercer grado o la libertad condicional. Para pagar, y no es ninguna actuación, reitero mi perdón a la familia. En ese momento ustedes ya son conscientes de que este hombre tenía antecedentes por otra agresión sexual, ¿no? Sí, exacto. Fue durante el juicio cuando se conoció que esta persona era reincidente, que había cometido ya un delito unos años antes. Socialmente es muy difícil de asumir, ¿no? Que una persona que ya había cometido un delito, que vuelva a la calle y vuelva a matar otra vez. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿O por qué tuvo que ocurrir? No tenía que haber ocurrido, no tenía que haber estado en la calle. Tanto mi hermana como ese crío no les tenía que haber pasado lo que les ha pasado. Es lo que más me indigna. Una de las primeras cosas que se hace es ver qué tiene en el archivo policial. En el archivo le figuraba una agresión sexual del año 89. Entonces yo era inspector jefe y estaba en policía judicial, en la brigada de policía judicial. Tuve que, con otro compañero, instruir las diligencias por aquel tema. El autor llamó al colegio de la niña, habló con la directora y le dijo que si podía salir porque estaba la madre enferma. Entonces la niña fue a casa y le estaba esperando en la escalera o en el portal y le dijo, oye, que tu madre está en mi casa. La niña pues probablemente se extrañó, pero bueno, pues le acompañó a su casa y allí, según la declaración de la cría, pues le hizo una proposición de índole sexual y luego le rodeó el cuello con una cuerda, un cordón, y la niña llegó a perder el conocimiento. Luego se despertó y se marchó a su casa. O sea, el otro no le puso más pegas, la niña se fue a su casa y se lo contó a su padre. El padre denunció los hechos tal cual habían ocurrido y después tomamos declaración a la niña. Y lo único que dijo, que no recordaba, porque había estado
inconsciente, que tenía la pernera y la bragueta mojada, pero la niña no recordaba más detalles. Yo era muy joven. Me acuerdo de aquella noticia. Sí, identifiqué en ese momento, hombre, el chico que ha estudiado en el colegio con nosotros, ¿no? Con mis hermanos, conmigo. Vivíamos muy cerca, o sea, mi domicilio, del domicilio donde sucede esto, estaba a menos de 200 metros. Yo no coincidí en clase con él, pero sí un hermano mío, 3 años mayor, coincide en la misma clase con Francisco Javier Almeida. Pachi tenía, bueno, era un niño que la verdad en el cole pues sufría de bullying, ¿no? Por el tema de su sordera, por el tema de que era muy introvertido, pues era un niño que en el colegio pues la verdad se metían bastante con él. Si tú hablas con él se nota que tiene dificultad en el habla. ¿Los hechos se denunciaron inmediatamente después de producirse? Averiguamos que estaba ingresado en un centro sanitario porque tenía problemas psiquiátricos psicológicos. Entonces tuvimos que esperar a que le dieran el alta para poder tomarle declaración. Francisco Javier Almeida, cuando le detuvimos, pues le detuvimos a la salida de la clínica, le dieron el alta y sí, estaba tranquilo. Lo negó, por supuesto. Es que yo recuerdo que era una persona como muy, no sé, apocada o tímida o retraída. Por supuesto no era nada violento, por lo menos con nosotros. Una persona solitaria. Luego tenía una circunstancia familiar pues muy trágica, pues porque su padre se suicida, su padre era también policía local. Él ya sufría de pequeño, esto contado por su propia hermana, pues una psicopatía para mí evidente, ¿no? Un niño que disfrutaba haciendo daño a los animalitos, a los pajaritos, ¿no? Retorciéndoles la cabeza, ¿no? Esto ya es un síntoma claro, según los psiquiatras, de una psicopatía, de una crueldad, de un sadismo, ¿no? Hablar cómo era él de niño. A ver, yo recuerdo de entrar a mi casa y él tenía el pájaro en la mano y decir que se había muerto. Y en realidad era que lo había estrangulado. Yo lo conocí en el acto del juicio oral, en la celebración de aquel procedimiento. Fueron 7 años de condena, de prisión, lógicamente. Yo he sido juez de vigilancia durante 5 años y yo a esta persona le tuve que ver en varias ocasiones en visitas que me pedía. Si me preguntas si yo tuve algún temor, nunca lo he tenido. Conmigo era correcto. Realmente pues no tenía ninguna sensación de culpabilidad o de arrepentimiento. Estaba interesado en los permisos. Luego el familiar que venía, pues por supuesto también lo entiendo que era la madre, muy apesadumbrada, pues se preocupaba sobre todo pues por el estado del hijo, la posibilidad de permisos. Es lo que recuerdo de esa etapa. Cuando ocurre todo el crimen de la inmobiliaria, su hermana decide romper con su hermano totalmente. Y está un montón de años sin hablar con su hermano mientras su hermano está en prisión. Yo conocí a Francisco Javier Almeida en el mes de marzo del 2013, en la prisión del Dueso. Era una persona con estudios, era una persona que sabía bien por dónde se movía y se le vio una persona inteligente. Un conocido mío de hace muchos años me comentó que está por violar y matar a una señora de una inmobiliaria en Logroño. Uf, ahí hay gente que le gustaría cogerle y partirle la crisma allí contra una ventana, sí. Pero el problema es que el sistema le tiene que proteger. Y la familia en prisión, si le pasa algo a ese familiar, puede reclamar un dinero. Pachi tenía en prisión una relación, solía venir a verle, una especie de novia, si se le puede llamar. Tenía una novieta allí y todo. Mira, y te soy sincero, a Miguel Carcaño le escriben miles y miles de chavalas. Algo está pasando en un país cuando personas que cometen determinadas cosas acaban siendo príncipes. ¡Podría ser vuestros hijos! Si no sale en la tele, yo no sabía que había salido Javier Almeida, pero yo sabía que cuando este tipo pusiera pies en polvorosa, podía liarla. Para mí no fue una sorpresa este crimen. ¡No defendáis a ese hijo puta! Javier, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Yo lo primero que pensé, digo, mira que no han hecho nada. Eso es lo primero que pensé, mira que no han hecho nada. Sentí rabia, asco y rabia.
A raíz del suceso del niño Alex, la hermana se pone en contacto conmigo porque tenía una gran carga por él y me manifestó que no estaba sobrellevando nada bien lo de este niño porque en cierta manera se sentía, no responsable, pero sí muy afectada, ¿no? Lo primero es acompañar a la familia del pequeño Alex en su dolor. Estamos consternados con lo que ha sucedido. Llevamos días sin descansar, sin dormir, por lo que este monstruo le ha hecho al pequeño. Me pongo en el lugar de esa familia. Nos hubiese gustado acompañarlos en su dolor, en esa concentración por un niño inocente. Era la única persona que Francisco Javier Almeida tenía, por decirlo así, contacto fuera, era su propia hermana. Y claro, uno de los requisitos que la Junta de Tratamiento e Instituciones Penitenciarias pone para la concesión ya de un tercer grado, de una puesta en libertad provisional, es que tenga alguien afuera, una especie de persona que se vaya a hacer cargo de él. Se pusieron en contacto conmigo un psicólogo y el trabajador social de la prisión para decirme que lo tenían que poner en libertad, que él había hecho las terapias de rehabilitación y que lo iban a reinsertar, que yo ayudara a reinsertarlo, ayudando pues un poco a todo, a encontrar vivienda, a buscar trabajo. Ella me lo dijo textualmente. Si a mí instituciones penitenciarias me llega a decir que había informes en contra, habría dicho que le hubiesen dado 2 vueltas a la llave de su celda y la habrían tirado al mar la llave. O sea, jamás se me habría ocurrido el proponerme como persona de enlace afuera si yo hubiese sabido que mi hermano seguía teniendo los problemas que tenía, ¿no? El sistema, evidentemente, ha fallado. Habría que buscar el porqué. El día de la muerte de Alex, mi sentimiento fue de impotencia. De impotencia porque, por desgracia, no me pilló de sorpresa. Te dices cómo no hemos podido evitarlo. No cómo pudo ocurrir, sino cómo no hemos podido evitarlo. Cuando se certifica la muerte del pequeño Alex, de manera inmediata se activa el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja y el Servicio de Criminalística. Se inspecciona toda la vivienda. Se recogen pelos de la peluca, que se ve perfectamente en las imágenes que se dieron a conocer. Diferentes muestras de ADN, que es lo que se manda a analizar. En el salón lo que tiene es la jaula donde está el animal. Creo que es una porni. Entendemos que donde está la mascota es donde acaba con su vida. A la mañana siguiente se realiza la autopsia al pequeño Alex y ahí ya se puede certificar que su muerte ha sido por asfixia. No se le ha podido salvar la vida al pequeño, pero la rápida ha permitido detener a este individuo y ponerlo a disposición judicial. El día de la reconstrucción fue también un día complicado para los investigadores. Almeida no colabora en ningún momento durante la instrucción de las diligencias. No habla, no dice, callado, no responde a las preguntas. En Francisco Javier Almeida observé sobre todo su mirada, ¿no? Esa mirada que puede ser similar a la de un depredador, esos ojos vacíos, ¿no? Carentes de expresión. Estamos hablando de un delincuente, de un asesino que está curtido, que ha pasado más de media vida en prisión y sobre todo que conoce el sistema. First couple of weeks, the investigators came 2 times or 3 times. But now it's just closed. What do you remember about this neighbor? He was very communicative and very talkative, but very polite.
He asked me for my number one time. Your telephone number? Yeah. I tried to escape the conversation, but he was very insisting all the time, asking me always to go, Tamara, I'll go. And I kept telling him no. He kept inviting me either to his apartment or to go to pool in the summer together, and I kept saying no. It didn't seem strange. I didn't feel fear, and that's when this happened. When I learned his history, it was a shock because I would never think that he was psycho or like did something like that in the past or was going to do something like that. Y pasaba desapercibido, no llamaba mucho la atención y lo que estaba es eso, esperando pues como un león agazapado a esperar a su presa. ...15 días antes de ocurrir lo de Alex, estábamos aquí en esta plaza jugando, se acercó a mi hija y le propuso ir a ver unos pájaros a su casa. ¿De qué forma lo diría? Para que las niñas vinieran, pero aterradas. Nos dijeron la descripción del hombre, fuimos a buscarlo, todo el barrio que estábamos aquí. La policía estuvo también a ver si lo veían. Y entonces el asesino ya se había ido a su casa. Los policías locales todos los días están en dos sitios, cruzando a los niños en un colegio y cruzando a los niños en otro. Los padres, solo con tener una referencia de quién era y que hacía cosas raras, le hubiera dado pie a policía local para identificarlo. Identificarlo simple y llanamente es decirle: ¿me puede dar su DNI, por favor? Con ese DNI ellos tienen registro de esa persona, si está fichada, si no está fichada, si tiene antecedentes penales o no, porque pueden acceder a esa base de datos. Y en él hubiera saltado. La policía estaba enterada porque les llamamos nosotras, estuvieron hablando con las niñas lo describieron, llevaban camisa de cuadros, la forma de pelo, el vaquero. La descripción las niñas lo dieron perfecta. El episodio con mi hijo de Abril fue que se le acerca un señor que le había preguntado cómo se llamaba, quiénes eran sus amigos, que si tenía hermanos, que se los señalase, que si estaba solo, que quiénes eran sus padres, o sea, una serie de preguntas que no es normal para una persona que no conoces de nada. El 14 de abril a las 9:30, 10 menos cuarto, llamé por teléfono a la policía. Me comentaron pues que no era una situación normal, no le parecía muy lógico que un señor que no conocíamos de nada le hiciese todas esas preguntas, que estuviésemos muy pendientes si veíamos algo raro, que volviese a llamar, pero que denunciar no se podía denunciar porque no tenía ningún dato de este señor. ¿Existen esas llamadas? Es cierto. ¿Existe la denuncia de Guardia Civil? Es cierto. Estoy seguro que tanto por Guardia Civil como por Policía Local, si han visto algo raro, ¿lo han investigado? Seguro que sí. Yo no le vi la cara, mi hijo tampoco sabía explicar quién era. Físicamente, pelo blanco canoso, unos 50 y pico, es lo único que le pude decir a la policía. Quizás si hubiese habido más presencia policial, si nos hubiese hecho más caso, quizás este hombre no lo hubiese intentado y no se hubiese llevado a Alex. Yo cuando le puse cara realmente, estaba con mi hija en el coche y yo tuve que frenar para darle paso. Y es cuando mi hija me dice: mamá, mamá, ese es el viejo. Yo me le quedo mirando, pero él nunca me miró a mí. Siempre miró a la niña y le saludó como que era su amigo de años. Y mi niña volteó la cara y me dice: mamá, ves que me da miedo mirarlo, mira cómo me saluda como que si es mi amigo. Yo no lo conozco, yo no sé quién es, me dice. Él iba con una camisa de cuadros, eran como rojo y marrón, algo así, y un jean. Eso era lo que él llevaba. Es un sentimiento muy desagradable pensar que tal vez pudimos haber hecho más. Regento
una cafetería en la cual Pachi viene a por un café, viene a por una cerveza o a por tabaco. Un día puntual que se sentó con otros, él comentó que había matado a una mujer. Claro, la gente no lo creyó, porque comentar una cosa así... En el bar Anayet escucharon en su día que él se jactó de haber matado a una mujer. ¿Alguna llamada se produjo? Un segundo. Sí. En ese bar no era raro ver a desayunar a nuestros agentes. ¿El señor del bar se lo dice al vecino del quinto del cuarto y no se lo dice a la policía? Por favor. Por favor. A ver, el fallo es nuestro. O sea, ¿qué hemos hecho mal para que la policía no se ha considerado un amigo? ¿Cómo están sus agentes, alcalde? Los agentes del Ardero están mal. Usted está mal. Es mi pueblo. Nunca una persona está preparada para esto. Han matado a un niño. Alex, de cualquier trapito, hacía un disfraz. Halloween era su día. Tenía muchos disfraces. Siempre estaba disfrazado. Pero ese día pues le tocó la niña del exorcista, como podía haber ido de payaso, que su hermano el pequeño iba de payaso. Fue la casualidad de que su abuela le había hecho pues el disfraz de la niña del exorcista. Yo sí que estoy convencido de que se la ha llevado creyendo que era una niña. Hemos personado los juzgados en nombre de los papás de Ale y llevaremos también la acusación particular. Usted ya se había personado en nombre de la Asociación Clara Campoamor como acusación popular, pero también va a asumir la acusación particular. Sí, sin duda alguna la calificación será de asesinato. Pediremos prisión permanente revisable y sin duda aquí estamos ante un asesinato. La posición que tienen ahora mismo los padres de Ale es completamente normal. Ellos tienen a su hijo muerto de 9 años y lo que desean es que personas así no vuelvan a pisar la calle y no, sobre todo que nadie tenga que volver a vivir el dolor que ellos están viviendo. Esa misma noche nos dicen que la persona que ha asesinado a ese niño tiene antecedentes penales por agresiones sexuales y asesinatos previos. Yo miro al jefe de la policía local y digo, ¿sabemos algo? Me dicen, nada. Miro al sargento de Guardia Civil y digo, ¿y vosotros tampoco sabíais algo? Dicen, nada. Dicen, la ley les protege. Yo creo que el ayuntamiento no lo tiene que saber, ni el vecino, probablemente de al lado, pero las fuerzas del orden, policía, Guardia Civil, por lo menos que sepan, tener un aviso de que hay unas personas de estas características. Igual si alguien denuncia un problema, tienes por dónde iniciar. Entiendo que puede ser estigmatizarlo y que también tiene sus derechos, pero igual se pueden controlar más, igual se puede hacer una vigilancia un poco más personalizada. Hoy ha sido un día muy especial en la localidad riojana del Ardero. Había que volver al colegio después del crimen del pequeño Alex, con padres y pequeños muy afectados y con la polémica sobre la excarcelación del sospechoso aún muy a flor de piel. En el año 2020, cuando ya en febrero, cuando había cumplido 3/4 partes de la condena, se le otorga el tercer grado, pero un tercer grado restringido, que no podía salir del centro de inserción social en el que se encontraba. El fallo más garrafal es dejar a este hombre en libertad. Algo ha fallado, el sistema ha fallado. En este tipo de delitos y el tipo de delitos que ya había cometido Almeida, el riesgo cero es muy difícil, pero sí que hay mecanismos de control que permiten analizar si una persona está preparada para esa reinserción social o no. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que se le concede el tercer grado penitenciario en contra de los informes que se han realizado por parte de los trabajadores penitenciarios. En la parte técnica de la Junta de Tratamiento se oponía a la concesión del tercer grado del interno. Entonces, el interno recurre y la Secretaría General, el centro directivo, concede este tercer grado, que, claro, evidentemente conlleva su traslado a la prisión de Logroño.
Entonces ya quienes se hacen cargo de ese expediente ya no son quienes conocen directamente tanto al interno, porque los que han trabajado con ellos son los profesionales del Dueso que han estado más de 20 años tratándole. Entonces, pese a las discrepancias, ¿todo ocurrió dentro de la legalidad? Se ajustó a legalidad. El juez de vigilancia penitenciaria puede acordar que tenga esa libertad condicional cuando se ha cumplido las 3/4 partes de la condena, el reo tiene una buena conducta y está en tercer grado. En este caso en concreto faltaban 2 años para que la pena se hubiera cumplido de manera íntegra. Pero claro, evidentemente al final la pena se cumple. Nosotros hacemos nuestro trabajo dentro, pero necesitamos la implicación de otros elementos fuera para que no vuelva a haber reincidencia por parte de estos internos. Sí que habría que tener algún mecanismo que permitiera que determinados perfiles se les pusiera algún tipo de impedimento para acercarse a determinados lugares o para hacer determinadas actividades, para ostentar determinados puestos de trabajo. La indignación en el barrio sigue siendo la misma porque no entendemos cómo un señor con esos antecedentes podía estar viviendo a 30 metros de un colegio y a 50 de un parque. Esa gente, lo siento, pero no merece más oportunidades, porque las oportunidades son que se llevan vidas por delante. O sea, no hay que darles oportunidades a según qué perfiles. No queremos que se repita, me da igual que sea aquí que en otro sitio. Nos da igual, queremos que las leyes cambien, que no amparen a este tipo de delincuentes. Todos aquí en el barrio nos preguntamos eso. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Se dicen muchas cosas, que no hay que legislar en caliente cuando ocurren los hechos. Pero es que hay que legislar en frío para que luego no tengamos que pasar por lo que estamos pasando. ¿Cómo hay que legislar? ¿En caliente o en frío? Esa es una pregunta muy interesante. Por supuesto. Y la he oído muchas veces y nunca he oído una respuesta clara. Te vienen a la cabeza todas las ideas que tienes sobre la reinserción, sobre la máxima pena, sobre la prisión permanente revisable. Están tardando mucho en que cambie esto. No sé cómo, pero están tardando mucho. O sea, ¿qué hace falta? ¿Qué más hace falta? ¿Cuánta gente más tiene que morir? Que no se olvide el nombre de mi hermana, ni de Alex, ni de tantos otros, y que esto sirva para algo. Y yo esto no quiero que se quede en saco roto. Ni yo, ni mis sobrinos, ni mi familia. Queremos llegar hasta el final. ¿Que hay que cambiar las leyes? Vamos a cambiar las leyes. Que hoy le ha tocado a mi sobrino. Pero es que mañana le puede tocar a cualquier otro.